criterio. Señora moderadora, empieza. Buenos días a todos. Bienvenidos a la plataforma de diagnóstico, de formación de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy nos acompaña Jaime del Barrio, que nos va a presentar un análisis de salud digital y las perspectivas de futuro. Cuando quieras, señor del Barrio, todo tuyo. Buenos días, muchísimas gracias Salvador, María José, Luis, a todos los que habéis tenido la amabilidad de conectaros. Simplemente voy a compartir durante unos minutos unas reflexiones sobre algo que ahora mismo nos está inundando por todos los lados y que hemos dado en llamar en salud digital, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando estamos hablando de salud digital estamos hablando de algo dinámico, estamos hablando de una transformación permanente. En el sector siempre hemos estado acostumbrados a esto. Ahora mismo probablemente estamos inundados por nuevas tecnologías. Todos los que estamos ahora mismo somos digitales ahora mismo estamos hablando y conectándonos y comunicándonos a través de este tipo de soportes. Pero no pongamos el foco en la tecnología, pongamos el foco en las personas. La tecnología sin las personas no tiene ningún tipo de futuro. Personas, pacientes que tienen sus problemas de salud, ciudadanos que quieren seguir estando sanos, profesionales sanitarios que les escuchamos y buscamos cuál es la mejor solución, ¿no? En definitiva, lo único que ha cambiado con relación a lo que venimos haciendo siempre es el cambio es global, el cambio es disruptivo, es diferente. La cantidad ahora mismo de soluciones digitales que tenemos a nuestro alcance y la velocidad. La velocidad ahora mismo ya no nos permite estar mucho tiempo esperando a ver qué ocurre. Está ocurriendo ya. Y cuando hablamos de ecosistema de salud, salud en sentido salud, bienestar y salud, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pues nos encontramos todo este ecosistema, todo este tipo de soluciones, ¿no? El 70% más o menos de ellas, todas las que se pueden ver ahí, están ligadas a salud, calidad de vida y un 30% ligado a diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Luego comentaré algunos datos, pero vamos, básicamente yo lo que quiero compartir en estos minutos son una serie de reflexiones de lo que nos rodea como profesionales sanitarios, ¿no? ¿Y qué es lo que nos rodea? Nos rodea que, bueno, que nosotros creíamos que estábamos solos y que la salud nos importaba a los profesionales de la salud, pero hete aquí que de repente nos estamos dando cuenta que grandes empresas, es más, las empresas de mayor capitalización en el mundo, las 10 más grandes en este momento están trabajando en salud. Por algo será. Hace 10, 20 años se puede ver en la línea de arriba, solamente de las 10, solamente había 3 que estaban trabajando en salud. Eran 2 farmacéuticas y una de tecnología sanitaria. En este momento, como os digo, las 10 empresas de mayor capitalización en el mundo están trabajando en salud. Y además han triplicado el volumen de su valor y se espera que en los próximos 7 años tripliquen de nuevo el volumen de su valor trabajando en salud. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo salud es, en una economía de los datos, es el principal proveedor de datos. Por eso yo quiero hacer ahí una llamada en que, bueno, salud es diagnóstico, tratamiento de enfermedades, es calidad de vida, pero detrás de todo esto hay una continua emisión de datos, de información, que alguien ahora mismo está interesado en gestionar, en monetizar, en sacar valor de diferentes productos, de diferentes soluciones. Este es el nuevo paradigma al que nos enfrentamos. Venimos hablando en los últimos 20 años de salud, medicina personalizada ligada al conocimiento de nuestro genoma, el genoma de las enfermedades, el genoma de los individuos. Seguimos avanzando y esto ha supuesto un avance muy importante. Esto es ligado a
toda una serie de soluciones y de productos de estas nuevas tecnologías a las que me refería y que estamos llamando salud digital, es lo que ahora mismo nos hace poner encima de la mesa gestión de grandes bases de datos. Llamémoslo inteligencia artificial, que sería, digamos, uno de los productos, pero quedémonos de momento en lo que llamamos data analytics, grandes bases de datos, que estamos continuamente emitiendo en nuestro quehacer diario, ¿no? Esto es un poquito lo que se diferencia de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Veamos otro valor. Pero ¿qué es lo que veníamos haciendo hasta ahora y qué es lo que todo esto viene a colaborar o a contribuir? Para los que, por cierto, doy la bienvenida y agradezco a todos los que nos seguís fuera de España, pero simplemente, y esto ocurre yo creo que muchos de los sistemas sanitarios en los que estáis, en España tenemos una ley general de sanidad que tiene en este momento 36 años. Imaginaros si no habrá cambiado el perfil del paciente y si no habrán cambiado ya las soluciones y los abordajes. Sin embargo, seguimos teniendo los mismos mimbres con los que trabajamos. ¿Esto en qué se traduce? Y esto ocurre en todos los sistemas sanitarios similares, ¿no? Esto se traduce en que ahora mismo vivimos 20 años más de vida, lo que ha supuesto un aumento de la cronicidad y de una esperanza de vida buscada con calidad. Y esto supone que ahora mismo más del el 50% de las personas mayores de 65 años tienen una o dos enfermedades crónicas, lo que está suponiendo también, como digo, un diferente modo de abordar las enfermedades. En segundo lugar, se calcula por la propia Organización Mundial de la Salud que los sistemas sanitarios como el nuestro tienen un 20 o un 40% de bolsas de ineficiencia, tanto en recursos humanos como en materiales, como en procesos. Es decir, ahora mismo urgentemente tenemos que eficientar costes profesionales, recursos, etcétera, etcétera, infraestructuras. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre, informatizándolo. De esto no estamos hablando de cambio de modelo, de cambio de hacer las cosas. La tecnología es la aliada, pero los problemas siguen estando ahí. Y cuando hablo de que la tecnología es la aliada, en solamente 5 o 6 años estaremos emitiendo información desde 41.000 millones de dispositivos, Internet de las cosas. Esto nos permite también una atención en tiempo real con nuestros pacientes allá donde se encuentren, no necesariamente en centros hospitalarios de alto nivel, sino que podremos tener a través de sensores, monitores, etcétera, una información y un seguimiento de nuestros pacientes. Cambio de modelo también. Y por último, no hemos cambiado, seguimos pensando desde que estudiamos medicina, enfermería, psicología, hace ya muchos años, el paciente está en el centro del sistema. ¿Qué es lo que ha cambiado? El paciente ahora mismo es proactivo, el paciente está informado, busca información, luego lo veremos, y se calcula que más o menos que el 50% de los ciudadanos en los próximos años van a buscar a través de su teléfono inteligente la interfaz de relación con el profesional sanitario. Y al otro lado nos tiene que encontrar a nosotros. El reto que tenemos es que si no nos encuentran a nosotros, encontrarán otras cosas, que es lo que ya está ocurriendo. Por tanto, hay grandes ineficiencias de los sistemas sanitarios como el nuestro, que en este momento podemos estar contribuyendo a superarlas. Y las nuevas tecnologías lo que vienen es a ayudarnos, ¿no? No voy a entrar, hoy no voy a hablar mucho de prácticamente nada de cacharrería, ¿no? y de lo más friki, ¿no? Me interesa más contar y reflexionar de manera conjunta en este cambio de modelo, ¿no? En las formas diferentes de hacer las cosas. Simplemente a lo largo de este año 22, hablaba antes de la inteligencia artificial, diferentes sistemas. Yo creo que un reto que tenemos muy importante es la automatización. Sin llegar a la inteligencia artificial, muchas de las cosas que hacemos hoy en día tendrían que estar ya automatizadas, porque lo están ya en otros sectores. Ya hace años que lo están en otros sectores. No entiendo el por qué hay una resistencia al cambio a automatizar diferentes cuestiones. Aproximadamente el 80% de lo que hacemos en nuestras consultas tendría que estar ya automatizado y liberarnos para eso que sabemos hacer, esa consulta de calidad y de calidez que sabemos hacer
en la atención médica. Como os digo, paciente en el centro del sistema, múltiples productos, múltiples soluciones que tenemos que gestionar y que tenemos que aportar. Pero ¿dónde tenemos al paciente? ¿Dónde tenemos al ciudadano? No, el ciudadano no es digital. Cuidado, el ciudadano es digital ya prácticamente el 100%. Según esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el 94% de la población entre 16 y 75 años ya utiliza Internet en los meses anteriores. Si se ve ahí las tendencias, y hablemos de tendencias, son al crecimiento y, y no solamente terminan los 75 años, en los 74 años, porque si vamos a personas mayores de 75 años, el 32% de las personas mayores de 75 años buscan en Internet habitualmente. Estamos hablando en España de unos 2 millones de personas que están buscando en Internet. Y como digo, esto ha sido en el año 2021, en el año 2020 era el 28%. Luego, por lo tanto, se consolida esta tendencia. Esta tendencia no ha venido marcada solamente por la pandemia. La pandemia es verdad que ha acelerado algunas cosas, pero esta tendencia ya venía de antes. ¿Qué es lo que busca el ciudadano? ¿Qué es lo que busca el paciente? Pues busca salud, lógicamente busca lo que le preocupa, busca lo que necesita. ¿Y qué encuentra? Pues en un porcentaje muy elevado encuentra engaño, fraude. ¿Por qué? Pues porque probablemente los profesionales sanitarios, las sociedades científicas, no hemos estado en los últimos años a la altura de lo esperado por los pacientes. Hemos seguido con lo nuestro, hemos seguido con nuestros debates, con nuestras publicaciones, con nuestra forma de hacer de siempre. Y sin embargo el mundo estaba cambiando muy rápido y no nos hemos dado por aludidos. Yo creo que estamos todavía a tiempo, yo creo que esto tendría que ser una llamada precisamente para la acción, pero insisto, el 73% de las mujeres busca información alrededor de salud. Yo creo que cualquiera de nosotros hemos jugado en algún momento a buscar con palabras clave en algún buscador y temas de salud y nos hemos sorprendido de lo que nos hemos encontrado. Bueno, yo creo que hay que entender la jerga de cómo los buscadores posicionan determinado tipo de noticias y tenemos que entrar en ese juego. Ese juego es muy peligroso para los pacientes, para los ciudadanos, cuando buscan problemas de salud, insisto, y no encuentran detrás lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Con lo cual nos tenemos que poner la vida. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Dónde está? El ciudadano es digital, el ciudadano nos busca. Nosotros en nuestra vida privada también somos digitales. ¿Y qué pasa con nosotros en nuestra vida profesional? Bueno, pues ahí tenemos delante un índice de madurez digital del sistema sanitario nuestro, realizado a los 17 servicios regionales, a los 17 servicios autonómicos y además dirigido directamente a los responsables de los sistemas de información. Es decir, aquellas personas que en principio, bajo su paraguas, depende estos índices. Bueno, pues según sus propias encuestas, el índice global de madurez digital en el ámbito sanitario está alrededor de un 31%. Esto es antes de la pandemia. Esta encuesta es del año 2019. Pero si vamos a ver por diferentes bloques qué uso se hace de estos datos, nos encontramos que solamente un 13% de los datos que tenemos a nuestro alcance se utiliza como aliado a la hora de la toma de decisiones. Es verdad que la toma de decisiones siempre la tiene que dar un profesional, un médico, etcétera, pero no lo estamos utilizando. Tenemos al lado una información muy, muy valiosa y, sin embargo, solamente lo utilizamos en un 18%. Ya sé que hay muchos problemas de cómo están todos estos datos, la accesibilidad de los datos, la operabilidad de los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad hoy en día es que los propios profesionales nos reconocen que solamente un 18% utilizan los datos como ayuda en su atención médica. Tenemos sistemas sanitarios que están bien, hay un alto nivel de satisfacción por parte del usuario, pero como decía, en esta línea gris de arriba vemos ejemplos de ineficiencias perfectamente medidas y cuantificadas. En la línea media veríamos diferentes soluciones propuestas y en la línea amarilla de debajo veríamos un poquito cómo podrían cambiar estas ineficiencias. Solamente me centro en una. El 59% de las pruebas diagnósticas que hacemos en el Sistema Nacional de Salud se duplican.
60% de las pruebas se duplican. Bueno, esto yo creo que algo podemos hacer en esto. Y hablando de ello, seguimos haciendo lo mismo de siempre, están introduciéndose nuevas formas en los diagnósticos y tratamientos. Veréis que no estoy entrando mucho en el campo de la radiología, porque no era mi intención, para eso estáis vosotros. Estoy más entrando en todo lo que es un cambio de modelo alrededor vuestro, ¿no? Y alrededor nuestro. Tenéis delante diferentes opciones ligadas a vuestro ejercicio que cambiarían el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y sin embargo no se está haciendo, ¿no? Por poneros también otro ejemplo de ineficiencia, en lo que supone además un alto coste, no solamente económico, sino también en impacto de salud. Cuando damos por bueno que el paciente sigue la prescripción tal y como se la hemos indicado, nos llevamos una gran sorpresa y es que el grupo de pacientes que mejor lo hace es el de los enfermos cardiovasculares, pero nos situamos en un 56% de media. El grupo que peor sigue la prescripción estaríamos en pacientes con enfermedad mental, que no llega a un 30%. Imaginémonos lo que supondría la mejora en un solo punto porcentual o en 10 puntos porcentuales en evitación de eventos, de muertes, de exacerbaciones, de recaídas, de ingresos, etcétera, etcétera. Insisto, no solamente en impacto económico, sino en calidad y mejora para los pacientes. Mi intención no era hablar prácticamente de la pandemia, porque de todo lo que yo os estoy contando viene de antes de la pandemia. La pandemia ha venido a convulsionar un poco, pero estamos ya retomando, para bien o para mal, lo que veníamos haciendo antes. Hemos incorporado algunas cuestiones. Simplemente un dato. Antes de la pandemia, la telemedicina en general tenía una penetración aproximadamente de un 15-20% en nuestras sociedades. Llega la pandemia, veis en este pico que tenéis aquí, de la primera ola, segunda ola, donde llega a haber una usabilidad de un 60-70%, por ejemplo, en la teleconsulta. Empezamos a volver ya a pasar la pandemia y ahora mismo, como media, nos estamos situando en un 40% en lo que es la teleconsulta, la telemedicina, etcétera, etcétera. Paradójicamente, el grupo de pacientes que peor adherencia tenía al seguimiento de los tratamientos, que era de los enfermos mentales, es el que ahora mismo permanece más con una mayor usabilidad de la telemedicina, de la teleconsulta, situándose en un porcentaje superior al 60%. Bueno, yo creo que todo esto son datos, son hechos objetivos que nos tendrían que hacer pensar en cómo planificamos nuestros servicios sanitarios, cómo planificamos la atención a nuestros pacientes. Se nos llena la boca hablando de satisfacción del paciente, de encuestas, de no sé qué. Yo creo que tendríamos que ser muchísimo más objetivos, más profesionales, lo sabemos hacer, y ser capaces de medir, cuantificar, evaluar qué es lo que está suponiendo el uso o no de determinado tipo de soluciones digitales. Cuando hablamos de soluciones digitales no estamos hablando única y exclusivamente de informatización de los procesos que veníamos haciendo siempre, estamos hablando de un cambio de cultura y en segundo lugar buscar la solución digital que vendría a ayudar en esto. Antes ponía una imagen de un ecosistema donde había centenares de miles de soluciones digitales en este momento y como profesionales no sabemos lo que hacer. Yo os preguntaría cuántas de estas soluciones tenéis descargadas en vuestros teléfonos inteligentes. Probablemente 2, 3, 4 como mucho. No sé si utilizáis. Una cosa es descargarlas, otra cosa es usarlas. Bueno, simplemente para que os hagáis una idea de dónde nos estamos moviendo. En los últimos años ha habido, bueno, en este momento hay más de 350.000 apps en salud en el mundo, en el mercado. Ha habido, en la época de la pandemia, ha habido un incremento exponencial, prácticamente 90.000 nuevas. Sin embargo, el 83% de ellas prácticamente han ido desapareciendo. Es decir, no nos dejemos deslumbrar por toda esta inflación ahora mismo en supuestas soluciones y vayamos a lo que sabemos hacer. Es medir, es evaluar, es ligar resultados en salud a todo este tipo de soluciones. Simplemente como un dato, de las 350.000, solamente 110 representan el 50% de las descargas. El resto es basura, el resto es ruido.
Luego, por lo tanto, cuidado también con este tipo de... Decía que veníamos de los últimos años, el 70% de las soluciones estaban ligadas a salud, bienestar, calidad de vida. Sin embargo, estamos viendo un cambio de tendencia. Ahora mismo, cada vez hay más soluciones digitales ligadas a grupos de enfermedades, al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. De ese 70-30% hemos pasado ya a un 60-40%, y ese 40% lo tenéis ahí, lo están liderando la salud mental en primer lugar, diabetes, cardiovascular, etc. Y algo que a nosotros siempre hemos trabajado así, y es que ahora mismo ya podemos hablar de que ya empieza a haber evidencia clínica de que las soluciones digitales cambian la evolución natural de las enfermedades, cambian el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Ahora mismo tenéis ahí un ejemplo de más de 1.500 artículos publicados en revistas de impacto en estos últimos 5 años, en los que se recoge cómo ya hay evidencia clínica con diferentes soluciones digitales en lo que es el impacto en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Hay una inflación de soluciones, ¿qué hacemos nosotros como profesionales? Yo diría, miremos a nuestras sociedades científicas y miremos a nuestros reguladores. Claro, y miramos a nuestros reguladores y no les encontramos porque todavía está pendiente ahora mismo la regulación de todo esto. Recuerdo que en el año 19 Alemania lideró este cambio. Alemania aprobó, como tenéis ahí, la evaluación, aprobación e incluso la posible prescripción por los facultativos de aplicaciones en salud. Lo que parecía que iba a ser una avalancha de aplicaciones, al día de hoy solamente han aprobado 20. Quiere decir que, pero 20 que está demostrado ya con evidencia científica que tiene un impacto en resultados en salud. Por lo tanto, sí que de cara al futuro veremos dentro de poco que los facultativos podremos prescribir aplicaciones en salud como podemos prescribir un medicamento, etc. Otra cosa sería la financiación, pero bueno, la evaluación y la prescripción va a ser posible. Y digo va a ser posible porque en este momento España, la agencia, está trabajando con el resto de países europeos en lo que sería una regulación europea precisamente de la evaluación de este tipo de soluciones. Cambia el modelo, cambia nuestros hospitales, el concepto de hospital inteligente, de hospital líquido, de hospital ya no como un recipiente en el que metemos especialidades, sino como un centro neurálgico de especialidades que solucionan problemas concretos de salud. El paciente puede estar en el hospital, pero el paciente puede estar en su domicilio, seguido en tiempo real, viene al hospital para hacer las pruebas que le corresponden, etcétera, etcétera. En definitiva, de lo que estamos hablando es de gestiones de grandes bases de datos. Ya hay plataformas de datos, simplemente voy a poner un par de ejemplos, donde independientemente de las fuentes, ya hoy en día lo podríamos definir como con capas de cebolla, somos capaces de estratificar, de ordenar y sacar valor de todo esto, y somos capaces también de anonimizar todo esto y trabajar con esos algoritmos que otra vez devueltos a los profesionales les ayudarían en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 2 ejemplos, como decía, este es un ejemplo real de plataformas de datos en lo que llamamos terapia celular higiénica. Sabéis que los tiempos son muy acotados, estamos hablando de soluciones con un coste elevado, pero realmente son muy eficaces para las enfermedades a las que están indicados. Bueno, este tipo de soluciones hoy en día sería imposible hacerlos de otra manera. Y ahora mismo también un tema que sí que, por ejemplo, os sonará a la mayoría de vosotros, es como ahora mismo somos capaces de hacer, este es un proyecto real también, lo que llamamos el ojo digital, ¿no? Es decir, cogemos decenas de miles de mamografías normales, entre comillas, de mujeres con cáncer de mama, que el año anterior eran mamografías, insisto, normales, que había en esa imagen que ni la tecnología en ese momento, ni el ojo clínico en ese momento era capaz de detectar, ¿no? Bueno, pues todo esto, revisando retrospectivamente, nos ha llevado a buscar diferente tipo de situaciones en las que podemos predecir con 1 año o 2 años de antelación la aparición de un cáncer de mama, que como sabéis es uno de los cánceres que son
diagnosticables, curables en la medida que seamos capaces de diagnosticarlo con el tiempo suficiente. Venimos de donde venimos, llega todo esto. ¿Cómo imaginamos el futuro? El futuro es apasionante. El futuro tendría que ser muy curioso para vosotros. Yo creo que el cambio le tenemos que hacer juntos. Los más analógicos que hemos sido capaces también de incorporarnos a este mundo y aquellos que habéis nacido ya digitales. Y juntos lo tenemos que hacer. No es ni de unos ni de otros. Lo único que ha cambiado, insisto, el paciente es el mismo, los problemas del paciente son los mismos, lo que ha cambiado ahora mismo son las soluciones que podemos trabajar entre todos. Cuando estamos un poquito imaginándonos todo esto, ya nos están amenazando, entre comillas, con diferentes conceptos. Yo os diría, no nos dejemos deslumbrar por nuevos conceptos, con nuevas palabrerías, con nuevas cosas, pero sí que, por favor, pensemos que esto ya no es lo mismo que hace unos años, ¿no? Quiere decir que cuando estamos ahora mismo hablando de realidad aumentada, realidad virtual, cambios de modelos, estamos todavía en el 4G, me consta que bueno, esto no es lo mismo en todos los mundos. Ya los médicos, los pacientes, los profesionales sanitarios nos empiezan a hablar de otro concepto que es el metaverso, que es aquello en el que somos capaces de juntar aquello más material, aquello más tecnológico, con aquello que va más ligado a las emociones, a las personalidades del paciente, del profesional, etcétera, etcétera. Ya hay en este momento autoridades sanitarias que están trabajando en este entorno diferente. Insisto, esto aparentemente nos toca un poquito lejos del día a día, pero nos tendría que hacer pensar que algo está cambiando y que algo está cambiando y que tenemos que pensar qué papel vamos a jugar nosotros en todo esto, como radiólogos, como médicos, como gestores sanitarios, etcétera, etcétera. El entorno es diferente y tenemos que ver un poquito cómo jugamos en todo esto. Esto, lógicamente, nos tiene que hacer movernos un poquito de la silla, no estar tan cómodos. Uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo con estos cambios tan innovadores es que vamos a ser capaces de transparentar lo que estamos haciendo en el día a día. Y esto, que en principio es beneficioso, también es una resistencia al cambio. No nos gusta ser evaluados, medidos, cuantificados, pero ahora mismo es insostenible seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolas, porque son ineficientes y porque el paciente está pidiendo otra cosa y el entorno se está pidiendo otra cosa. Ya para ir terminando y dar tiempo a las preguntas, que me imagino que tendremos algunas. Cambio de modelo, soluciones digitales, soluciones en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Atención, insisto, no hemos dejado de hacer las cosas o bien o mal, pero las tenemos que hacer bien y las tenemos que hacer bien desde el punto de vista ético. Muchas veces cuando a mí me hablan de digitalización versus humanización, es decir, como anteponiendo una cosa y otra, lo niego porque ahora mismo, si somos sinceros, de los 10 minutos que dedicamos a cada consulta médica, 8 lo dedicamos a luchar contra la informática. Y estamos ahí mirando a ver cómo descargamos cosas, cómo subimos cosas, cómo pegamos cosas, etc. Ese 80% de nuestro tiempo tenía que estar ya automatizado. Nos tendría que venir ya sin tener que hacer nada. Y podríamos liberar tiempo para, como os digo, la atención médica, ¿no? Más humana, más cercana, para lo que sabemos hacer, que es mirar al paciente a los ojos, preguntarle cómo se encuentra. Esto es lo que sabemos hacer, ¿no? Lo que no queremos hacer es estar perdiendo el tiempo, entre comillas, muchas veces luchando contra diferentes tipos de herramientas, ¿no? Por lo tanto, la ética no podemos perderla de vista, tenemos que seguir haciendo las cosas como sabemos hacerla. Antes he hablado de las plataformas, todas las plataformas tienen que estar pseudo anonimizadas o anonimizadas, todas tienen ya controles de seguridad. Bien, es verdad, claro, la pregunta es, pero los datos, ¿dónde están? ¿De quién son los datos? La privacidad, propiedad de los datos. Y los datos, ¿estas plataformas son seguras? A ver, son seguras dentro de lo que hoy en día podemos decir que es seguro. Pero también es verdad que hay que reconocer que la pregunta no es si seremos atacados cibernéticamente a nivel individual o a nivel profesional,
sino cuántas veces hemos sido ya atacados y qué información se ha extraído de nosotros o de nuestros sistemas. Simplemente os pongo ahí algunos ejemplos, ¿no? Es decir, que diariamente recibimos ciberataques. Durante la pandemia se multiplicó pues un 500%. No sé si recordaréis que incluso cuando estábamos investigando las vacunas del COVID, bueno, pues también hubo ciberataques. Pero ya no pensamos ya en los grandes programas, sino incluso es que en diferentes soluciones, procesos mucho más cercanos al paciente, cuidados intensivos, etcétera, etcétera, pueden ser vulnerables con ataques digitales. Luego, por tanto, tenemos que seguir haciendo todo esto pensando en lo mejor para el paciente, lo mejor para el sistema, nuestra ética y nuestra protección, privacidad de los datos son incuestionables y tenemos que pensar también en nuestra ciberseguridad. Y ya para terminar, vale, todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué papel jugamos? ¿Dónde vamos a estar? Bueno, yo creo que cada uno, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de institución sanitaria, tendríamos que reflexionar. Ya sé que el día a día nos come, ya sé que empezamos en la mañana y ahora mismo terminaréis a las 9, rápidamente consulta, etcétera, etcétera, ¿no? Publicaciones. Yo creo que merece la pena de vez en cuando reflexionar, pensar en todo esto que está cambiando, cuál sería hacia dónde tendríamos que ir como profesionales, como sociedad, como organización, qué necesitamos. No es cuestión de que incorporemos, yo creo que todos hemos vivido la incorporación de determinado tipo de tecnologías que luego no las hemos sacado al rendimiento y tenemos que ser valientes y decir esto ya no nos sirve, esto hay que quitarlo de nuestro portfolio e ir incorporando y tener claro qué es lo que nos sirve y todo aquello que aporta innovación, difusión, y esto nos llevaría a decir en qué hay que invertir. Los sistemas sanitarios en general necesitan más inyección económica de los poderes públicos en relación a su PIB, pero yo soy de aquellos que propugna más dinero sí, pero no para seguir haciendo lo mismo. Tenemos primero que detectar realmente en qué hay que invertir, hay que planificar, hay que organizar. Si antes decía que el 40% es ineficiente, si invertimos en lo mismo, seguiremos consolidando la ineficiencia. Tenemos que ser capaces de reclamar más dinero y probablemente tengamos más éxito si lo enfrentamos a diferentes soluciones, diferentes propuestas. No podemos seguir invirtiendo en lo mismo porque si no seguiremos consolidando la ineficiencia, como os digo. Tenemos que garantizar la protección y privacidad del paciente. Uno de los grandes problemas que tenemos es la interoperabilidad. Antes hablaba del 60% de la duplicidad de pruebas diagnósticas. En sistemas sanitarios como el nuestro sigue habiendo sistemas en cada hospital, sistemas en cada servicio sanitario. Antes de la pandemia eran silos perfectamente definidos y compactos. Llega la pandemia, caen los silos y parece que todo es operable. Está terminando la pandemia y se vuelven a levantar otra vez las barreras, ¿no? Yo creo que, insisto, mientras estamos poniendo barreras entre nosotros, alguien por encima está siendo capaz de capturar los datos de salud, sobre todo a través de los ciudadanos y a través de los pacientes que los van a dar gratuitos, entre comillas, pero en un momento determinado se los devolverán en soluciones a sus problemas de salud. Probablemente no sean las más lo que a nosotros nos gustaría, pero atención, porque esto puede ocurrir más pronto que tarde. La interoperabilidad tiene que ser, conectividad e interoperabilidad tiene que ser ahora mismo una asignatura urgente. ¿Dónde están los datos? ¿Quién es el titular de los datos? Tenemos muchos datos, pero la mayoría ahora mismo no se pueden traducir en valor. Tenemos que ser capaces también de identificar qué tenemos y qué podemos hacer con ello. ¿Qué papel jugamos cada uno de nosotros? De este ecosistema en el que estoy hablando, no todo es de la autoridad sanitaria. También las sociedades científicas, también los profesionales, también los individuos, todos tenemos que ser corresponsables en esta nueva forma de relación. Y en definitiva, tenemos que ver un poco con quiénes son los aliados ahora mismo estratégicos en todo este cambio, ¿no? Todo aquello que, insisto, vamos a tener muchas tentaciones de lo más friki, de lo más innovador, teóricamente, pero vamos a ver realmente qué es aquello que lo que es hoy en día de esas 320.000 aplicaciones en salud. Cuando yo evalúo algunas de ellas, la primera pregunta que hago es ¿en qué va a cambiar esto
el curso natural de esta enfermedad o en qué va a beneficiar al paciente. Y normalmente los promotores de este tipo de soluciones muchas veces me miran extrañado porque yo como médico no soy capaz de verlo. Pues lo siento, si yo no lo veo y el paciente no lo ve, por muy bueno que sea esa solución, me parece que está abocada al fracaso y nos estamos engañando todos. Por tanto, tenemos que ser muy críticos a la hora de todo aquello que se está entrando al mundo de la salud, como digo, sin ningún tipo. No hay atajos. En el mundo de la salud no hay atajos, tenemos que seguir haciendo las cosas muy bien. Y lo único que cambia con la incorporación de estas soluciones digitales es que tenemos un nuevo aliado estratégico, pero tenemos que tener muy claro también con quién queremos hacer todo este camino. Muchísimas gracias. Gracias a la organización. Felicidades por este tipo de encuentros y a vuestra disposición en estos minutos para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy interesante. Tenemos muchas preguntas. Si te parece, empiezo a ver si las tenemos aquí bien puestas. Mira, la primera pregunta que nos envía Salva es, en el momento actual tenemos muchas soluciones digitales. Ello nos debería obligar a cambiar el modelo de gran hospital presencial con desplazamiento de miles de pacientes para hacer pruebas y visitas en el gran hospital. ¿No deberíamos acercar los servicios al domicilio del paciente y hacer más visitas e ingresos domiciliarios? Absolutamente sí. El paciente lo está demandando. Tenemos ya muchas soluciones, pero tenemos que hacerlo, este cambio lo tenemos que liderar nosotros, los profesionales sanitarios. Es decir, que tendríamos que tener en los hospitales plataformas eficientes que conecten en tiempo real al paciente y al paciente le hagan venir al hospital solamente para aquello que necesita, evitando periodos largos, por ejemplo, en servicios de urgencia. El 11% de los pacientes que están en urgencia están porque han sido de alta recientemente y están esperando cama, simplemente podrían venir de su domicilio a la planta de hospitalización, etcétera, etcétera. O sea, la pregunta rotundamente sí, y más pronto que tarde tendríamos que estar haciendo esto, porque además ya, como digo, el paciente, el 100%, independientemente de su edad, es digital y tiene un teléfono inteligente entre sus manos. Seguimos. Estamos en la revolución de la inteligencia artificial, pero la legislación europea al respecto condiciona que otras áreas del mundo, por ejemplo China, vayan más rápida en su aplicación. ¿Qué cambios deberíamos hacer en la normativa para poder avanzar de manera competitiva en la inteligencia artificial a nivel de la salud? Totalmente de acuerdo que Europa en general ha ido por detrás de China y de Estados Unidos en todo lo que es la aplicación en salud de todo esto. No es cuestión solamente de datos y gestión de datos, sino también es de preservar esa privacidad, esa seguridad a la que antes aludía. Por poner un ejemplo, hemos vivido una pandemia, ha habido vacunas de otros sitios de Europa, vacunas que no han sido aprobadas y prescritas en Europa. ¿Por qué? Porque no cumplían una serie de estándares de calidad. Quiere decir que no solamente es cuestión de volumen, sino es cuestión de calidad y de seguridad. En este sentido, Europa, en aras de preservar todo esto, ha ido un poquito más lento. Ahora mismo Europa tiene un objetivo para los próximos 5 años en dar un salto cualitativo y cuantitativo en lo que es la agenda digital. Esperemos que sea una realidad. Pero sobre todo lo que más nos limita es la regulación. La regulación tenía que ser mucho más ágil. Es muy lenta. La regulación es muy lenta. Salva sigue con la pregunta. Las nuevas generaciones están muy digitalizadas y están inmersas en redes sociales. ¿Tú no crees que deberíamos empezar el cambio en los servicios sanitarios contactando con los jóvenes? A ver, los jóvenes son digitales y los jóvenes son muy digitales en el ocio, el tiempo libre, etcétera, etcétera. Lo son menos en la parte más profesional y en la parte más académica. En la universidad seguimos enseñando lo mismo que hace 40 años. Luego, por lo tanto, yo creo que haría una llamada al ámbito académico, tanto pre como post, para que introduzca estas nuevas fórmulas o estas nuevas formas en el currículum. Los residentes llegan a los hospitales y nos tienen a nosotros como referentes, y si nosotros no hablamos el mismo idioma, ellos van a, como lo hemos hecho todos,
van a incorporarse a la forma de funcionar de sus adjuntos, de sus jefes, etcétera, etcétera. Luego, por tanto, yo creo que las nuevas generaciones tendrían que ser, digamos, los impulsores, pero los que hemos nacido analógicos teníamos que ser los facilitadores. Entonces, yo creo que tendríamos que ir juntos. Insisto, tendríamos que seguir haciendo lo mismo de siempre utilizando soluciones digitales, no soluciones digitales única y exclusivamente como un atajo para hacer cosas diferentes. Es decir, que los problemas de salud están ahí por algo, hay una historia de cómo hemos llegado hasta aquí que hay que tenerla en cuenta y en mi opinión sería la sinergia de las dos. El ímpetu, la nuevo dimensionamiento de las nuevas generaciones, pero también la experiencia y el conocimiento de las generaciones más veteranas. Lo ideal sería esta conjunción. Luis, me hace llegar la pregunta, en relación con el proceso de certificación de las aplicaciones a nivel de Europa, ¿tendremos un sistema específico de ensayos clínicos para la validación de estas apps? Sí, también, la verdad es que en pocos minutos es muy difícil tocar todos los temas, pero efectivamente, cuando vemos cómo determinado tipo de aplicaciones salen al mercado, y antes hablaba de que más del 90% son un fracaso, no van a ser éxito, es porque se saltan estos pasos y no hay atajos, insisto. Tendrían que someterse a ensayos clínicos, bueno, similar a los ensayos clínicos de los medicamentos, en este caso concreto con soluciones digitales. Y las autoridades, recordemos que las agencias reguladoras son agencias de medicamentos y productos sanitarios. Estamos hablando de productos sanitarios, productos ligados a la salud. Luego, por tanto, sí que la certificación va a estar ligada a este tipo de ensayos clínicos que en muchos casos están todavía por definir. No sirven los atajos, muchas veces se busca el mercado CE, la comercialización, la salida al mercado para supuestas aplicaciones, y luego cuando se intenta ir por otra vía a enfrentarlo a pacientes y enfrentarlo a soluciones de salud, ya vemos que esto no tiene futuro y no tiene seguimiento. Luego, por tanto, sí es necesario este tipo de autorizaciones, certificaciones ligadas a ensayos clínicos de soluciones digitales. Y la segunda pregunta de Luis es si podrías comentar el concepto de Digital Twins, tanto para personas como organizaciones. Luis. Sí, esto tiene relación con este concepto que se está imponiendo de que la cantidad de datos que tenemos nosotros mismos como personas en los sistemas, de crear un gemelo digital y sobre este gemelo digital incluso hacer ensayos clínicos, lo que se llama in silico. Y esto es un proceso que va avanzando y yo creo que se va a acelerar mucho. Pero el otro día leía, y por eso la pregunta, que el concepto de Digital Twin es muy viejo y que las compañías aeronáuticas ya lo utilizan para simular, por ejemplo, cómo funcionan los motores de aviones, y lo extrapolaban a organizaciones. Por ejemplo, un hospital que puede tener un gemelo digital y probar soluciones digitales en el gemelo y no en el día a día. Y es un concepto que la verdad es que me atrae mucho. Está empezando y quería saber si habéis oído, opinabas algo al respecto. Sí, lo conozco y la verdad es que más allá de lo diferente que nos pueda suponer, como tú muy bien dices, en otros sectores ya hace años que se está utilizando y en el sector salud se está también utilizando. Precisamente cuando hablamos antes del metaverso y hablamos de este tipo de avatares que son ahora mismo depositarios de nuestros datos, etc., y sobre ellos incorporamos ya no solamente datos de salud, sino datos genómicos, datos de tal, etcétera, etcétera, y podemos suponer hipótesis y sobre ellos aplicaciones de soluciones, de medicamentos, etcétera, etcétera. Esto se está utilizando ya. Me alegro muchísimo que haga esta pregunta porque este es un poquito el resumen de todo, ¿no? Es decir, pensemos de manera diferente. O sea, no es cuestión de poner tecnología a lo que venimos haciendo, sino que tenemos que ser capaces de dar un salto y esforzarnos en visualizar cosas diferentes. Y esta es la mejor expresión.
sí que hay ahora mismo ya proyectos de este tipo y proyectos muy potentes. El tema que está, Luis, es que ahora mismo, si ahora mismo vamos con esto a un regulador, no sabe por dónde empezar. Pero que está empezando ya a haber evidencia y ya empieza a haber publicaciones de todo esto, sí, esto es una realidad. Y es apasionante, ¿eh? Es apasionante porque el potencial es desconocido. O sea, lo estamos viendo, otros sectores, como hablabas, ¿no? Aeronáutica y tal, lo han utilizado muchísimo en la gestión de personas, de instituciones, etcétera, etcétera. Nosotros le vamos a dar un 360 y vamos a incorporar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, los resultados ahora mismo son imprevisibles, ¿no? Yo creo que tenemos todavía que escribir todo esto entre todos. Vale, acabando ya, Mariana Rovira pregunta ¿qué opinas sobre la gestión ética de los datos? La gestión ética de los datos. Ética. Sí, sí. A ver, yo creo que, insisto, tenemos que ser éticos en todo lo que hacemos. Entonces, claro que los datos se tienen que utilizar desde el punto de vista ético. A mí no me cabe la menor duda de que las sociedades, las instituciones, los profesionales lo intentamos. Yo creo que tenemos que no solamente intentarlo, sino conseguirlo y para eso asesorarnos muy bien. No tenemos que ser, digamos, negacionistas en el sentido de no se puede hacer nada, pero es verdad que tenemos que preservar y tenemos que hacer, por poner un ejemplo, no sé si recordaréis que cuando llega la pandemia teníamos en nuestro código ético la prohibición expresa de hacer una teleconsulta, es decir, teníamos la obligatoriedad de que la consulta siempre tenía que ser presencial. Os hablo de mayo del 2020. Bueno, el propio Consejo General de Colegios de Médicos en España tuvo que habilitar una nueva redacción del código ético adecuándolo a los momentos, ¿no? Y a los tiempos. Y iba más allá y la teleconsulta se podía hacer siempre y cuando haciéndola bien. Es decir, lo que cambiaba era la herramienta, no cambiaba la forma de hacerla. Es decir, la consulta tenía que prepararse al paciente indicado, el objetivo indicado, el resultado esperado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no podemos, o sea, al contrario, no podemos en ningún momento relajarnos en cuanto a la cuestión ética, pero no podemos escudarnos en una supuesta ética para dejar de hacer las cosas. Yo creo que hagámoslo bien, asesorémonos bien, pero yo creo que podemos dar seguridad ética, mucha más que la ciberseguridad. Yo creo que sí que podemos perfectamente hacerla, pero indudablemente tenemos que luchar por ello. Y la amenaza es que no todos los que están entrando en el sector de la salud a la búsqueda de los datos, estoy seguro de que lo vayan a hacer. Pero yo creo que todos los que estamos aquí y todas las organizaciones en las que estamos sí que están velando por ello. Bien, Jaime, la última pregunta que me ha llegado es, ¿nos recomendarías compartir nuestras imágenes entre servicios de radiología para realizar proyectos? Y si es así, ¿lo deberíamos coordinar con colaboración público-privada o tratar de coordinarnos con algún organismo tipo sociedad científica como la SERAM? A ver, yo creo que hoy en día perfectamente se puede establecer de manera transparente, ética, legal, la compartición de datos. Yo creo que tenemos que tener muy claro el valor de los datos que tenemos y claro que se pueden perfectamente compartir los datos, insisto, con todas las prevenciones éticas legales de seguridad y de legalidad. Luego, por tanto, claro que sí, a través de la SERAM, a través de nuestras instituciones, la colaboración público-privada me parece una buena herramienta. Hay que hacerlo bien, nada más, pero no tenemos que escudarnos en otro tipo de tópicos para no hacer las cosas. Se pueden hacer perfectamente. Muy bien, pues no he recibido ninguna pregunta más. Doy el paso al experto Luis Donoso si quiere comentar algo o a Salva Pedraza para ir concluyendo. Luis. No, nada más. Agradecer a Jaime la presentación que nos pone en un contexto muy interesante y retador y nada más. Gracias por la presentación, Jaime. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias
María José, por tu hábil, unámica moderación, y gracias, Lluís, por tus comentarios, y sobre todo, Jaime, muchas gracias por tu presentación magistral. Yo voy a intentar hacer un resumen. O sea, yo creo que estamos en una revolución. Los radiólogos en general estamos acostumbrados a vivir en revoluciones, ¿eh? No paramos de hacer cambios, pero ahora estamos en otra, y tú nos has dado como 4 claves, nos has dicho 4 palabras. Nos has dicho la palabra que salud digital es compatible con humanización, nos has hablado de calidez, de calidad. Después nos has dicho una palabra varias veces: no hay que hacer atajos. Has dicho que hay que, igual que cuando hacemos fármacos, pues hace ensayos clínicos, también tenemos que hacer validación para demostrar la calidez y la calidad y seguridad de las aplicaciones digitales. Y sobre todo has dicho que esto puede ser una manera de hacer costo efectivo un poco la mejora del sistema sanitario, sustituyendo, no añadiendo, sustituyendo. Lo has dicho muchas veces. Y lo último, lo que nos has pedido, nos has dado deberes, nos has dicho que tendríamos que liderar este cambio, porque si no, lo van a liderar otras instituciones o otros stakeholders. No sé si te parece bien este resumen o quieres añadir algo, Jaime. Nada, muchísimas gracias a Salva, Lluís, María José, todos. Salva, yo no lo podría haber hecho mejor, o sea que muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, Jaime, como este tema es estratégico, seguro que contamos contigo en más ocasiones. Muchísimas gracias. Y un poco simplemente para la audiencia, recordar que mañana el tema será herniaciones cerebrales por la doctora Gemma Forcada de Girona. Estamos todos en contacto. Jaime, que tengas un buen día, Lluís un buen día y María José un buen día. Estamos en contacto. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, es un placer. Igualmente. Gracias Gracias a a todos. todos. Gracias. Buen día. Adiós.